Las etapas de la revelación. Desde el origen, Dios se da a conocer. Número 54. Dios, creándolo todo y conservándolo todo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas. Dios se da a conocer como creador. Fíjense, desde un inicio. Ese dice el número 55. Esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Efectivamente, el pecado causó un daño en la recepción de la revelación por parte del hombre, pero no en la iniciativa divina. Por eso, aunque Dios habla, el hombre no sintoniza muy bien con Dios a causa del pecado original. Pero repito, el daño viene por parte del hombre, quien ya no sintoniza bien, porque ya no puede amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Por su propia fuerza ya no lo puede hacer. Por eso fíjense cómo en la antigüedad el hombre puede saber o podía saber lo que era bueno, lo que era malo, pero hacerlo vida le costaba un pullero, por decir que era casi imposible. Ahora nosotros, gracias al Espíritu Santo que tenemos, sí se nos hace pues más llevadero el camino de sumisión a Dios, de obediencia a su plan, etcétera. Pero, repito, el daño que sufre la revelación viene de parte del hombre, que ahora le cuesta más estar en esa comunión estrecha, en esa comunicación perenne con Dios. La alianza con Noé, número 56. Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. Recuerden, Dios se da a conocer progresivamente. Entonces viene una serie de etapas. Nos habla acá de la alianza con Noé después del diluvio. Después nos habla un poco acerca de la Torre de Babel. Nos habla un poco acerca de Melquisedec. ¿Por qué? Porque son pasos que Dios va dando, pero fíjense, son pasos muy lentos. O sea, la paulatinidad, la progresividad de la revelación no fue de un día para otro, de un mes para otro, tuvo que pasar mucho tiempo. Porque fíjense, lo que el hombre destruyó abruptamente por su desobediencia, Dios lo restaura suavemente, lentamente. Y por eso fíjense que estas son etapas que no son sino un pasito hacia adelante. Un pasito hacia adelante. Y por eso cada uno de estos pasos los vemos nosotros quizá como algo cónchale, como que muy lento, porque Dios no lo hizo todo como que un poquito más rápido, porque Dios es sabio. Acuérdense lo que nos decía el número 51. Dios es sabio. En su sabiduría, Dios dispuso las cosas. Dios dispuso las cosas como están. Dios elige a Abraham, dice el número 59. Para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham, llamándolo fuera de su tierra, de su patria y de su casa, para hacer de él Abraham, es decir, el padre de una multitud de naciones. Número 60. El pueblo nacido de Abraham será el depositario de las promesas hechas a los patriarcas. Fíjense, este es un pasito más hacia adelante. Pero entre la alianza con Noé y el pacto con Abraham pasó mucho tiempo. Es decir, Dios hizo las cosas poco a poco. Entonces el pueblo que había sido disperso en la Torre de Babel, pero fíjense, si recordamos ese pasaje, y el mismo catecismo lo dice, era la soberbia humana que quería congregarlos a todos sencillamente por razones de poder.
Eso no es lo que Dios quiere. Entonces el pueblo que Dios hace con Abraham nace precisamente de esta dispersión. Y por eso de un solo hombre, un hombre que cree, Dios forma entonces el pueblo que Dios quiere. Fíjense, entonces la cosa no es como el hombre quiere, como el hombre dispone, es como Dios en su sabiduría así lo dice. Número 61. Los patriarcas, los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la iglesia. Es decir, porque con Abraham comenzó, digamos, esa formación del pueblo, pero luego ese pueblo va creciendo, ese pueblo tiene una historia, ese pueblo se va desarrollando en medio de sus altas y sus bajas, y Dios ve por ese pueblo. Dios vela por ese pueblo. ¿Por qué? Porque Dios en su sabiduría decidió tener un pueblo en el cual depositar su promesa de salvación. Fíjense, Dios es fiel. Esto nos habla muchísimo, muchísimo, muchísimo acerca de la fidelidad de Dios. Dios forma a su pueblo Israel. Número 62. Después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su ley, para que lo reconociese y le sirviera como al único Dios vivo y verdadero. Fíjense, en un primer momento Dios hace alianza con personas concretas. Noé, Abraham. Ahora la alianza es con un pueblo. El pueblo de Israel que es sacado de Egipto. Y Dios hace con ellos un pacto, una alianza. Pero fíjense la diferencia, ¿no? No es una persona concreta, sino ya es, vamos a decirlo de esta manera, una persona corporativa. Ya se trata de un pueblo que se compromete a tener a Dios como Dios, y Dios se compromete a tener a su pueblo como el pueblo elegido, como el pueblo de la alianza, y velar por él siempre y en todo momento. Dice el número 63 del Catecismo: Israel es el pueblo sacerdotal, es decir, un pueblo que estaba llamado a ser puente entre Dios y los otros pueblos. Fíjense, ya la alianza, por eso ya no es con una persona concreta, con un pueblo, pero es un pueblo que está llamado a mostrar a los demás que nuestro Dios es el Dios único y verdadero, que no hay otro Dios fuera de Él. Recordemos que en el entorno del Medio Oriente, en la antigüedad, existía el politeísmo. Todo tenía su Dios. El Dios de la tierra, el Dios de la siembra, el Dios de la cosecha, el Dios de esto, el Dios de lo otro. Había muchos dioses. Bueno, Israel tenía que mostrar a los demás que solamente hay un solo Dios. Y por eso es pueblo sacerdotal. Número 64. Por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres. Fíjense, todos lo sabemos ya por lo que nos dice la Biblia. Esta alianza de Dios con su pueblo, digámoslo así, tuvo su luna de miel en el desierto. Pero después que Israel llegó a la tierra prometida, como decimos en criollo, se acabó lo que se daba, porque el pueblo se dejó envenenar por las culturas, los dioses de los pueblos vecinos. Entonces el pueblo de Israel, en lugar de servir de ejemplo, más bien hizo lo contrario, se dejó ensuciar. Fíjese, y pasa a veces una persona, yo recuerdo el caso
hace tiempo, unas hermanitas que yo conocí que las mandaron a estudiar en una universidad de acá, del estado Carabobo, una universidad privada. Y las hermanas terminaron colgando los hábitos. En lugar de ellas entusiasmar a los demás y enamorarlas de Cristo y de la iglesia, terminaron ellas enamorándose del mundo. ¿Ve? Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. ¿Ve? Entonces el Señor, a través de los profetas, los va llevando, y entonces Dios va mostrando poco a poco también la necesidad de una alianza nueva. Una alianza nueva y eterna que se va a realizar mucho tiempo después en la persona de nuestro Señor Jesucristo.